Hay palabras que no solo se leen, se sienten. Hay frases que no solo suenan, se clavan como una verdad en el alma. El estoico Séneca dejó una de esas frases que, si realmente la dejamos entrar en nuestra mente, puede cambiar para siempre la manera en la que vivimos. No es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. Piensa en eso por un instante. El problema no es la falta de tiempo. El problema es cómo lo usamos. Vivimos en una sociedad que corre, que se queja de la falta de horas, que suspira diciendo, no me alcanza el día. Y sin embargo, las mismas 24 horas que tenemos hoy fueron suficientes para que Marco Aurelio gobernara un imperio, para que Epicteto enseñara filosofía sin tener nada material, para que Séneca escribiera reflexiones que aún hoy nos iluminan. Entonces, ¿de verdad falta tiempo? ¿O lo que falta es claridad? Para entender la fuerza de estas palabras, tenemos que imaginar a Séneca no como un filósofo distante, sino como un ser humano real, con luchas y contradicciones. Séneca nació en Córdoba, en Hispania, pero vivió en Roma, en pleno corazón del imperio. Fue político, escritor, tutor del emperador Nerón y al mismo tiempo un hombre que reflexionaba profundamente sobre la vida, la muerte, el tiempo y la virtud. Su vida no fue un refugio de tranquilidad. Fue acusado, exiliado, obligado a regresar. Enfrentó la desconfianza de quienes lo rodeaban y finalmente fue condenado a muerte. Y aún así, en medio de ese caos, nos dejó frases que hoy sirven como brújula para navegar la tormenta moderna. Cuando Séneca escribió sobre el tiempo, no lo hacía como un académico abstracto, lo hacía como alguien que veía de cerca la fugacidad de la vida, la ambición sin sentido de los poderosos y la trampa de gastar los días en cosas que no tienen valor real. Y quizás por eso sus palabras atraviesan los siglos. Porque todos, en cualquier época, enfrentamos el mismo dilema. ¿Vivimos de verdad? ¿O dejamos que la vida se nos escape entre las manos? ¿Cuántas veces te has dicho, mañana lo hago? ¿Cuántas veces has sentido que el día no te alcanza, que las horas vuelan, que la semana se escurre sin haber hecho lo que realmente querías? Es una ilusión muy común, creer que no tenemos suficiente tiempo. Pero los estoicos nos invitan a mirar más profundo. ¿Realmente falta tiempo? ¿O somos nosotros quienes lo regalamos? Desperdiciamos horas en preocupaciones que nunca se concretan. Gastamos energía en discusiones inútiles. Dejamos que las redes sociales devoren minutos que se convierten en horas. Nos obsesionamos con acumular bienes o reconocimiento, olvidando que lo único que nunca vuelve es el presente. Séneca fue directo. La vida es suficientemente larga y se nos ha concedido generosamente para la realización de las mayores cosas, si toda se emplea bien. Pero cuando se desperdicia en lujos, en negligencia, en ocupaciones sin sentido, entonces nos damos cuenta demasiado tarde de qué pasó. El problema no es el reloj, el problema es la distracción. No es que la vida sea corta, es que nosotros la hacemos corta con el mal uso del tiempo. Imagina por un instante que alguien entra en tu casa y comienza a llevarse tus objetos de valor. Tu reacción sería inmediata. Te defenderías, llamarías a la policía, harías lo imposible para recuperar lo que es tuyo. Sin embargo, cuando alguien o incluso nosotros mismos roba nuestro tiempo, casi nunca reaccionamos. Aceptamos distracciones, dejamos que otros dicten nuestra agenda, posponemos lo importante y cedemos lo más valioso que tenemos, los minutos que nunca volverán. Para los estoicos, esta era la gran paradoja de la vida. Séneca, en su obra de 1900, La brevedad de la vida, no se cansa de repetirlo. La vida no es corta. Somos nosotros quienes la hacemos corta al desperdiciarla en lo trivial. No es que el destino nos haya dado pocos días, sino que nuestra falta de claridad hace que los malgastemos como si fueran infinitos. La ilusión de la falta de tiempo. Hoy escuchamos constantemente frases como, no tengo tiempo, ojalá el día tuviera más horas, estoy demasiado ocupado. Pero,
¿De verdad carecemos de tiempo o simplemente lo dejamos escapar en actividades que no nos acercan a lo que realmente importa? La sociedad moderna, con su ritmo acelerado, nos ha convencido de que estar ocupado es sinónimo de ser productivo, pero los estoicos advertían del peligro de la ocupación vacía. Séneca lo decía con dureza: no es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. La vida es suficiente para las grandes cosas, si la usamos bien. Aquí está el punto central. Confundimos movimiento con avance. Pasamos horas respondiendo correos irrelevantes, desplazándonos sin fin en redes sociales, participando en conversaciones superficiales. Y todo ello nos da la ilusión de estar haciendo cosas, cuando en realidad nos alejamos cada vez más de nuestra verdadera vida. Ejemplos cotidianos del desperdicio. Pensemos en un día común. Suena el despertador, y en lugar de levantarnos, pasamos 20 minutos desplazándonos por el teléfono. Ya en el trabajo dedicamos la primera hora a tareas fáciles para calentar motores, mientras lo más importante queda postergado. En la tarde, un correo sin relevancia interrumpe nuestra concentración y lo atendemos de inmediato, perdiendo la línea de lo que realmente importaba. Al llegar a casa, el cansancio nos lleva a mirar televisión durante horas, sin realmente disfrutar, simplemente para matar el tiempo. Séneca se rebelaría contra esta expresión: matar el tiempo. Para él, el tiempo es vida, y nadie en su sano juicio debería querer matar la vida. Y sin embargo, lo hacemos constantemente. Lo más grave es que no lo notamos hasta que ya es demasiado tarde. Actividad vacía versus vida plena. Aquí los estoicos nos invitan a hacer una distinción fundamental: la diferencia entre estar ocupados y vivir de verdad. Un esclavo puede estar ocupado todo el día cumpliendo tareas que no ha elegido, pero eso no significa que esté viviendo bien. Un emperador puede pasar su jornada entre reuniones, discursos y compromisos políticos, y aún así, sentir que su vida se escurre entre los dedos. Lo mismo sucede con nosotros. Podemos tener la agenda llena y, sin embargo, estar vacíos por dentro. La clave, nos dicen los estoicos, no está en hacer más cosas, sino en hacer lo que realmente importa. Cada decisión que tomamos con respecto a nuestro tiempo es en realidad una decisión sobre nuestra vida. Y la pregunta estoica se vuelve inevitable: ¿estás usando tus días para crecer, aprender, servir, amar? ¿O estás entregándolos sin resistencia al ruido y la distracción? El espejo de la eternidad. Séneca, Marco Aurelio y Epicteto coincidían en algo: la perspectiva de la muerte nos devuelve claridad. Cuando recordamos que cada día puede ser el último, la escala de prioridades se reordena de inmediato. De pronto, lo urgente deja de ser importante, y lo verdaderamente esencial se vuelve innegociable. En la práctica, esto significa que deberíamos preguntarnos con frecuencia: si hoy fuera mi último día, ¿seguiría haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora? Si la respuesta es no, entonces probablemente estamos desperdiciando lo único que nunca podremos recuperar. Una advertencia estoica para el mundo moderno. Vivimos en la era de la hiperconexión, y sin embargo, somos una de las generaciones más desconectadas de lo esencial. Nunca antes en la historia fue tan fácil perder horas enteras sin darnos cuenta. Los algoritmos de entretenimiento, las notificaciones constantes, la cultura del multitasking han convertido nuestra atención en el recurso más codiciado por el mercado. Y lo más peligroso es que ni siquiera percibimos la magnitud de esta pérdida. Séneca nos habló hace 2000 años, pero parece describir nuestro presente con una precisión sorprendente. Los hombres no dejan que les roben sus bienes, pero dejan que les roben el tiempo. Son tacaños con el dinero, pero derrochadores con la vida. Hoy, esta cita se convierte en un espejo brutal. Cuidamos nuestro dinero, vigilamos nuestras posesiones, protegemos nuestros bienes materiales, pero regalamos horas enteras a lo inútil. Preparando el terreno para la transformación. Reconocer este problema es el primer paso. Los estoicos no se limitaban a señalar los errores humanos,
sino que ofrecían caminos de transformación. Ellos nos recuerdan que no podemos controlar la duración de nuestra vida, pero sí podemos decidir cómo usarla. No está en nuestras manos la cantidad de días, pero sí la calidad de cada uno. En este punto, el reto se hace claro. Aprender a distinguir entre lo esencial y lo trivial, y construir hábitos que nos permitan defender nuestro tiempo con la misma fuerza con que defenderíamos nuestro hogar. Ese es el propósito que vamos a explorar en los siguientes apartados. Cómo los estoicos nos enseñaron a utilizar el tiempo con sabiduría y qué prácticas concretas podemos adoptar hoy para dejar de desperdiciarlo. Si el tiempo es el recurso más valioso y al mismo tiempo el más frágil, entonces el gran desafío no es solamente reconocer su valor, sino protegerlo con disciplina y sabiduría. Los estoicos desarrollaron principios y ejercicios que, aún hoy, pueden ayudarnos a escapar de la trampa de la dispersión y a vivir con propósito. Veamos algunos de los más poderosos. Uno de los ejercicios más conocidos del estoicismo es el memento mori, que significa recuerda que morirás. A primera vista, puede parecer sombrío o incluso deprimente. Sin embargo, su propósito es exactamente el contrario: devolvernos a la vida. Cuando recordamos que el tiempo es limitado, cada instante adquiere peso y urgencia. Marco Aurelio lo expresaba con crudeza en sus meditaciones. Actúa como si cada acción pudiera ser la última de tu vida. En la práctica, esto significa que debemos mirar nuestras decisiones bajo la luz de la finitud. ¿Vale la pena gastar una hora discutiendo en redes sociales? ¿Tiene sentido posponer lo importante porque creemos que mañana habrá tiempo? ¿O es mejor invertir en lo que da sentido y profundidad a nuestra existencia? El aprendizaje, la virtud, el amor, la creación. El memento mori no busca asustarnos, sino despertarnos. Nos recuerda que la procrastinación no es un simple aplazar actividades, es un robarle vida a la vida misma. Otro recurso fundamental de los estoicos era la premeditatio malorum, la premeditación de los males. Consiste en imaginar, antes de que ocurran, las posibles pérdidas y dificultades que la vida puede traer. Lejos de generar angustia, este ejercicio fortalece la mente. Al imaginar que podríamos perder lo que hoy damos por sentado, aprendemos a valorarlo más intensamente. Si aplicamos esto al tiempo, la enseñanza es clara. ¿Qué pasaría si mañana no pudieras despertar? Si la persona que amas ya no estuviera, si tu salud se quebrara de repente. Al confrontar estas posibilidades, la consecuencia natural es aprovechar mejor cada hora, porque comprendemos que nada está garantizado. Cada día se transforma en un regalo, y perderlo en la inercia de lo trivial se vuelve inaceptable. Para los estoicos, el pasado ya no está, y el futuro no existe todavía. Lo único que tenemos es el instante presente, este preciso segundo en el que respiras y escuchas estas palabras. Sin embargo, nuestra mente tiende a vagar entre lo que ya pasó y lo que aún no llega. La culpa y la nostalgia nos atan al ayer, mientras que la ansiedad y la ilusión nos arrastran hacia el mañana. Y mientras tanto, el presente, único lugar donde realmente vivimos, se nos escapa como agua entre los dedos. Epicteto lo resumió de manera magistral. No es la muerte ni el dolor lo que debe temerse, sino el miedo a la muerte y al dolor. Lo único que está en nuestras manos es el uso correcto del presente. Aplicar esta idea significa aprender a concentrarse en lo que tenemos delante. Cuando trabajas, trabaja de verdad. Cuando conversas, escucha de verdad. Cuando descansas, descansa, sin culpa. Este tipo de presencia radical es en sí misma una forma de sabiduría. Una de las razones principales por las que desperdiciamos tiempo es porque no sabemos decir no. Aceptamos compromisos que no nos interesan, conversaciones que no nos nutren, tareas que no nos corresponden, y cada sí que damos a lo trivial es en realidad un no que le decimos a lo esencial. Séneca, en su claridad brutal, lo advertía.
La vida es lo suficientemente larga si se emplea bien, pero se acorta si se malgasta en lo superfluo. Aprender a proteger nuestro tiempo exige valentía. Significa rechazar lo que no contribuye a nuestra misión, incluso si eso genera incomodidad o desagrada a otros. Significa ser guardián de nuestra propia vida. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, dedicaba cada noche un momento a escribir en su diario. Allí reflexionaba sobre sus acciones, sus pensamientos y sus emociones. Este hábito de autoexamen es otra clave estoica para no perder el rumbo. Podemos aplicarlo de manera simple. Cada noche, antes de dormir, pregúntate, ¿cómo usé mi tiempo hoy? ¿Qué momentos valieron realmente la pena? ¿En qué lo desperdicié? Y necesariamente, ¿qué puedo hacer mañana para vivir con más claridad y propósito? Al responder estas preguntas, poco a poco entrenamos la mente para detectar lo trivial y darle más espacio a lo esencial. Puede parecer que estas prácticas son antiguas, casi primitivas, en un mundo hiperconectado y tecnológico como el nuestro, pero precisamente por eso resultan aún más necesarias. Hoy, cada minuto estamos rodeados de distracciones diseñadas para capturar nuestra atención. Notificaciones, anuncios, entretenimiento sin fin. Frente a ese ruido, los ejercicios estoicos funcionan como un escudo, como un recordatorio constante de que la vida está sucediendo ahora mismo, y que el verdadero poder no está en controlar lo externo, sino en decidir cómo usamos cada instante. Al unir estas enseñanzas, lo que obtenemos no es un manual rígido, sino una invitación. Vivir con intención. Proteger el tiempo no significa volverse un robot productivo, ni eliminar todo placer, sino asegurarnos de que cada día, incluso con sus pausas y descansos, nos acerque a lo que consideramos valioso. La gran verdad estoica es que el tiempo nos escapa igual, queramos o no. La diferencia está en si lo dejamos huir sin resistencia o si lo empleamos como los sabios, en crecer, en servir, en amar, en construir lo que permanece. Hemos recorrido ya el corazón de la enseñanza de Séneca. La vida no es demasiado corta. Lo que sucede es que la vivimos mal. Esta afirmación, que resuena como una campana en medio del ruido del mundo moderno, nos invita a revisar nuestras prioridades y a cuestionar la manera en que usamos lo más valioso que poseemos, nuestro tiempo. En este último tramo del viaje, reuniremos las piezas. ¿Qué significa aplicar la cita? ¿Cómo podemos vivir de acuerdo con ella en el presente? ¿Y qué transformaciones concretas pueden surgir cuando la hacemos parte de nuestra vida? Una de las lecciones más poderosas del estoicismo es que nuestro tiempo refleja nuestras decisiones. Lo que hacemos con nuestras horas muestra, con claridad implacable, qué valores guían nuestra vida. Si decimos que la familia es importante, pero nunca tenemos un momento real de presencia con quienes amamos, nuestras palabras son humo. Si afirmamos que deseamos crecer intelectualmente, pero pasamos tardes enteras consumiendo distracciones vacías, nuestra acción desmiente nuestro discurso. Séneca nos ofrece con su frase, un espejo brutal. Nos obliga a mirar lo que hacemos en lugar de lo que decimos. Y ese espejo es quizás la herramienta más transformadora, porque no hay máscara posible ante el paso del tiempo. Imaginemos dos vidas. La primera pertenece a alguien que vive atrapado en la inercia, jornadas interminables de trabajo que no le inspiran, distracciones digitales que ocupan cada respiro libre, consumo constante sin propósito. Esta persona siente que el tiempo se le escapa, y en efecto, se le escapa porque nunca lo detiene para preguntarse, ¿qué quiero hacer realmente con mis días? La segunda vida pertenece a alguien que, aunque también enfrenta responsabilidades y dificultades, ha elegido con claridad dónde invertir su atención. Dedica tiempo a leer, a fortalecer su carácter, a cultivar relaciones profundas, a contribuir en algo más grande que sí mismo. Esta persona no tiene más horas que la primera, pero la calidad de su experiencia es radicalmente diferente. El estoicismo nos recuerda que no controlamos la extensión de la vida, pero sí
su profundidad. Vivimos en una época en la que la expectativa de vida es mayor que nunca en la historia. Tenemos, en teoría, más tiempo que los romanos, los griegos o incluso que nuestros bisabuelos. Y sin embargo, ¿por qué sentimos que no tenemos tiempo para nada? La paradoja es evidente. No es la cantidad de años lo que importa, sino cómo los usamos. Podemos vivir 80 años de dispersión o 30 de intensidad y propósito. Marco Aurelio lo decía con serenidad. No es la duración de la vida, sino su uso lo que cuenta. Esto significa que cada día, sin importar nuestra edad o circunstancias, contiene la oportunidad de vivir como un sabio. Para que esta enseñanza no se quede en un bello discurso, vale la pena traducirla en acciones concretas. Agenda del alma. Dedica cada mañana unos minutos a escribir cuáles son tus prioridades del día, no en términos de productividad laboral, sino de aquello que nutre tu espíritu. Ritual de cierre. Cada noche, revisa cómo usaste tu tiempo. Pregúntate qué momentos fueron valiosos y cuáles fueron desperdiciados. Bloques sagrados. Reserva espacios intocables para lo esencial. Lectura, contemplación, vínculos humanos. Protégelos como protegerías un tesoro. Silencio consciente. Al menos una vez al día, desconéctate de todo ruido externo y siéntate en silencio. Observa cómo pasa el tiempo y recuerda que es un bien irrepetible. Estas prácticas, pequeñas pero consistentes, son la manera más directa de hacer que la cita de Séneca deje de ser letra muerta y se convierta en fuerza vital. El estoicismo no buscaba hacer de la vida un cálculo frío, ni un listado interminable de reglas. Lo que proponía era algo más alto, vivir como un artista que esculpe su propia existencia. Cada día es un bloque de mármol en nuestras manos. Podemos tallarlo con cuidado y paciencia, creando una obra que refleje nuestra esencia, o podemos dejarlo intacto, sin forma, hasta que el tiempo lo desgaste en silencio. Séneca nos invita a tallar con conciencia, a elegir cada acción como si fuera un golpe de cincel que define la figura de nuestra vida, porque al final, lo que quedará no será la cantidad de años vividos, sino la calidad de lo que construimos en ellos. Ahora, querido oyente, la pregunta inevitable se abre delante de ti. ¿Cómo vas a usar tu tiempo? No mañana, no el año próximo, no cuando las condiciones sean perfectas, sino hoy, en este mismo instante. Puedes seguir viviendo como si tu vida fuera infinita, postergando lo que importa. O puedes aceptar el llamado de los estoicos y empezar a vivir con la intensidad de quien sabe que cada día cuenta. La cita poderosa de Séneca no es un adorno filosófico, es una advertencia y al mismo tiempo, una esperanza. Una advertencia de que la vida se nos puede escapar entre trivialidades, pero también una esperanza de que siempre podemos elegir distinto, siempre podemos comenzar de nuevo. Si esta reflexión tocó algo en ti, si sientes que la sabiduría de los estoicos puede ayudarte a vivir de manera más plena, entonces te invito a dar un paso más. Suscríbete al canal para seguir explorando estas ideas profundas, para descubrir juntos cómo aplicar la filosofía antigua a los desafíos modernos, y para construir una vida más sabia, más serena y más fuerte. Tu tiempo es el recurso más valioso que tienes. Haz que cada segundo cuente.